Hola, espero que te encuentres muy bien. Este es un repasito así súper rápido acerca del primer tema que vimos y es la célula. Dentro de la introducción a la célula es la unidad funcional de vida y la célula humana alberga una intrincada red de estructuras y procesos que mantienen nuestro cuerpo funcionando. Aquí se habla un poco más acerca de cómo puede vivir una célula siendo muy chiquitita, funcionando como la unidad estructural más pequeña, ¿cierto? O sea, es decir, por decirlo así, podemos sacar una célula de un tejido y ella va a seguir funcionando porque ella nace, crece, se reproduce y muere, que prácticamente por eso se dice que son la unidad fundamental de la vida. Funciones de la célula. La célula realiza el proceso de metabolismo y cuando hablamos de metabolismo nos referimos a todos aquellos procesos que nos ayudan a la obtención de energía, a regular el crecimiento y a mantener la homeostasis, que la homeostasis es el equilibrio. También tenemos el tema de la reproducción, porque la célula también se reproduce. Tenemos la comunicación, que era lo que mencionábamos, que básicamente se comunica ya sea mediante señales eléctricas como en el caso de las neuronas o se comunica mediante señales que sean químicas como la segregación de citocinas o lo que vamos a ver que se encuentra en la membrana celular, que son diferentes estímulos, como diferentes identificadores para diferentes procesos que se llevan a cabo. Y también la especialización. Hay células que son obviamente mucho más especializadas para cumplir tareas que son claves y específicas de esa zona. Dentro de las estructuras básicas de la célula, tenemos la membrana celular, que es muy importante, en especial cuando hablamos de penetración de principios activos en el tema de estética, el tema del núcleo y de las diferentes organelas. Entonces tenemos que la membrana celular actúa como una barrera selectiva que permite controlar el flujo de sustancias hacia y desde la célula, es decir, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, lo que entra a la célula y lo que sale. Básicamente nos va a funcionar como un portoncito. Eso es lo que nos va a ayudar la membrana celular. Nos va a proteger lo que está dentro de la célula, pero asimismo permite la entrada de diferentes nutrientes y la salida de diferentes desechos de la célula. Tenemos también el núcleo, que el núcleo es no solamente el que almacena el material genético, sino el que nos va a decir, oye, mira, tú tienes que hacer tal, tienes que producir más lípidos, tienes que producir más proteína, tenemos que iniciar nuestro proceso de reproducción, etc. Y tenemos también las diferentes organelas que vamos a mirar como las mitocondrias, el retículo endoplasmático y bueno, otras que tenemos ahí como el aparato de Golgi. Entonces ya vamos a hablar un poco más de ello. Para hacerlo un poquito más visual, quiero que nos demos cuenta o nos imaginemos que aquí se encuentran nuestras células, llegan a ser muy pequeñitas y ellas se encuentran nadando en un líquido, ¿cierto? Ese es el líquido extracelular o lo que en muchas capacitaciones se puede llamar como MEC, matriz extracelular, que es ese líquido en el que se encuentra nadando nuestra célula y pues obviamente es el que nos va a permitir también la difusión y la entrada de diferentes productos como el dióxido de carbono, el oxígeno, glucosa, lípidos, bueno, diferentes sustancias. ¿Por qué le escogí esta imagen? Porque esta imagen también nos tiene un adelanto de lo que vamos a ver en diferentes sistemas, como el sistema cardiovascular y el linfático. O sea, aquí nos damos cuenta los capilares de esta zona, ellos no son abiertos, sino que ellos se encuentran cerrados. Aquí se diferencia la parte arterial de la parte venosa y aquí tenemos los capilares que son nuestros capilares linfáticos, ¿cierto? Que son estos, que son un poquito más grandes, por ende son un poco más permeables, pero eso lo vamos a ver en la unidad del sistema linfático. Tenemos también la membrana celular y sus funciones. La membrana celular
tiene una permeabilidad selectiva. Eso quiere decir que ella es la que, dependiendo de las señales que capta, decide si una sustancia entra o se mantiene afuera de la célula para mantener un equilibrio óptimo. Un ejemplo de esta es la bomba sodio-potasio que se produce en la célula. Nuestra célula también se encarga del transporte de diferentes nutrientes. Transporta nutrientes como el oxígeno y los desechos desde y hacia la hacia la célula, perdón. Entonces, digamos, nuestra célula hizo su proceso celular, ya no necesita algo, ya lo saca al entorno para que en el líquido extracelular sea absorbido y sea llevado para sacarse del cuerpo por lo menos el dióxido de carbono. Tenemos también la señalización celular y es algo de lo que hablamos y es muy importante también, en especial en el tema de defensas, y es que nuestra célula es capaz de identificar o sí, la palabra es de identificar, de captar también aquellos estímulos, identificar esto es mío, esto no es mío, o si esto es mío, qué señal tengo que hacer, cuál es el paso a seguir, como en el caso del sistema nervioso. También tenemos la adhesión celular, que es que las células se mantengan unidas entre sí para cuando todas son de la misma, del mismo tejido, por así decirlo. Entonces, si todas somos miocitos, todos los miocitos nos mantenemos unidos para formar un fascículo muscular. Pero eso lo vamos a ver más adelante en diferentes sistemas. Tenemos también que la membrana celular se forma de dos capas superpuestas, espalda con espalda. Se forman de tres tipos de moléculas lipídicas, como los fosfolípidos, el colesterol y los glucolípidos. Tenemos también que se pueden encontrar proteínas integrales, carbohidratos, encontramos también carbohidratos más proteínas, que sería la glucoproteína, y encontramos el carbohidrato unido al lípido, que sería un glucolípido. Por otro lado, también acá tenemos la imagen de los fosfolípidos y de nuestra membrana celular. Esto es muy importante porque nos va a ayudar a entender diferentes temas con respecto a la estructura. Aquí por lo menos tenemos una imagen donde se nos demuestra que es una capa lipídica de fosfolípidos. Aquí voy a hacer un paréntesis para mostrarles por lo menos estas estructuras. Esta estructura es muy importante para tener en cuenta dos cosas. Las células tienen una parte que es hidrofílica, decimos que es hidrofílica cuando se absorbe o tiene contacto con el agua y tienen una buena afinidad, y es hidrofóbica cuando la repele, por lo menos la parte de los lípidos. Entonces, esta zona que se encuentra hacia afuera con el líquido extracelular y esta zona que se encuentra hasta abajo con el líquido intracelular son hidrofílicas o tienen afinidad por el agua. Pero esta otra zona que se encuentra acá, que serían como las patitas o las colitas, son hidrofóbicas, o sea, ellas repelen los líquidos. ¿Para qué? Para evitar asimismo o para lograr tener una homeostasis, y que pues nuestra célula, que actúa como una esponjita absorbiendo también de cierto modo el agua que se encuentra afuera, pues no vaya a dejar pasar más agua y logre tener un equilibrio en su interior. Aquí tenemos también las proteínas que nos van a actuar como poros para hacer los diferentes procesos ¿cómo les digo yo?, de penetrar diferentes sustancias a la parte de la célula. Cuando hablamos de eso, ya hablamos de difusión, que es un tipo de transporte a nivel celular. Entonces aquí tenemos el porito, tenemos también las glucoproteínas, que vimos que es el carbohidrato unido a una proteína. Tenemos también el glucolípido, que es un carbohidrato unido a un lípido. Tenemos aquí esta parte, estas cabecitas que vimos aquí. Estos vienen siendo nuestros fosfolípidos, que se encuentran, es una bicapa fosfolipídica o una capa lipídica, como nos sale acá en la imagen.
Aquí tenemos el citosol, acá tenemos las proteínas periféricas, tenemos las proteínas integrales o transmembrana, que básicamente nos van a ayudar a diferentes procesos como abrir o cerrar esas compuertas a nivel metabólico. Aquí pasamos de hablar de la membrana celular al citoplasma. Entonces aquí tenemos el citosol, que lo anterior, donde es el líquido de aspecto gelatinoso que contiene proteínas, electrolitos y glucosa. El citoplasma son partículas diminutas y contiene grandes orgánulos dispersos, orgánulos o organelas dispersas como el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y los peroxisomas. Aquí vamos a hablar del retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático hay de dos tipos. Está el retículo endoplasmático que es rugoso y el retículo endoplasmático que es liso o agranular. Entonces, esas son las diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Acá podemos ver que el retículo endoplasmático de esta zona tiene lo que son los ribosomas. Y eso lo hace ver a nivel microscópico como si fuera rugoso, mientras que este no tiene ribosomas, por ende se ve liso, ¿sí? Que también es importante tener en cuenta que esta estructura, que es el retículo endoplasmático, se encuentra muy cerca del núcleo que estamos viendo acá. Y ellos se encuentran tan unidos que incluso tienen la misma membrana, o sea, ellos comparten la misma membrana, están muy pegaditos. Entonces, aquí tenemos la siguiente información, que el retículo endoplasmático rugoso o granular contiene proteínas y ARN, está unido y adherido a la membrana nuclear, de hecho comparte la misma membrana nuclear, contiene ribosomas, que fue lo que vimos, y sintetizan las proteínas. Entonces, rugoso, ribosomas, proteínas. Y tenemos también el retículo endoplasmático liso o también llamado granular, pues porque no se le ven como esos granitos como se ven acá, sino que realmente se ve más liso. Ahí se sintetizan las sustancias lipídicas o los fosfolípidos y el colesterol. Se llama liso porque carece de gránulos en su exterior. El retículo endoplasmático y la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático es el sitio donde se sintetizan la gran mayoría de proteínas a nivel celular. También se realiza un plegado y modificación. Aquí las proteínas que recién son sintetizadas se pliegan y se modifican para adquirir una forma funcional. También tenemos que el retículo endoplasmático tiene el transporte y la secreción. Luego de que las proteínas se transportan al aparato de Golgi para su función y distribución dentro de la célula. Tenemos por aquí el aparato de Golgi. El aparato de Golgi está estrechamente relacionado con el retículo endoplasmático, predomina principalmente en células secretoras, forma lisosomas, empaqueta y procesa sustancias que produce el retículo endoplasmático y además de eso forma vesículas secretoras que se sintetizan tanto del exterior como para el interior de la célula. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Básicamente, nuestro retículo endoplasmático nos va a producir diferentes sustancias, ya sean lípidos o proteínas. El retículo endoplasmático liso nos va a ayudar con la parte de los lípidos y el retículo endoplasmático rugoso nos va a ayudar con la producción de proteínas. Entonces, como tienen una estrecha relación con el núcleo de la célula, dependiendo de las necesidades que encuentre, le va a dar la orden a nuestra célula, a nuestro aparato, a nuestro retículo endoplasmático que nos produzca más proteínas o que nos produzca más lípidos y asimismo estas sustancias se van a ser empaquetadas para mandarse al interior o al exterior de nuestra célula dependiendo de lo que diga ese núcleo. Aquí el aparato de Golgi se encuentra en la recepción, dentro de sus funciones está la recepción, entonces el aparato del Golgi
recibe proteínas y otras moléculas del retículo endoplasmático, realiza una modificación, las proteínas y las moléculas son empaquetadas y clasificadas y sometidas a modificaciones adicionales. Es decir, que si el retículo endoplasmático ve que necesita modificar una estructura para que sea más funcional para las células, se realiza en el aparato de Golgi. Y finalmente realiza el proceso de distribución, entonces envía las moléculas a su destino, ya sean dentro o fuera de la célula. También tenemos dentro de las organelas importantes los lisosomas. Los lisosomas son producidos por el aparato de Golgi. Funcionan como el aparato digestivo de la célula, ya que liberan enzimas, en este caso las enzimas que liberan tienen el nombre de hidrolasas y se encargan de la autofagia de estructuras dañadas. Células no deseadas como bacterias se abundan en los neutrófilos y los macrófagos. Los lisosomas básicamente ayudan a que si hay algo en nuestra célula que no funciona bien, ellas van a llegar, lo van a encapsular y van a hacer su proceso de digestión. Entonces ellas la encapsulan y luego esas enzimas van a romper esa sustancia para ser utilizada, o sea, para ser como reciclada o para pues protegerla y enviarla al exterior como un tipo de desecho. Por eso se dice que los lisosomas son muy importantes en los neutrófagos y en los macrófagos. Aquí tenemos funciones de los lisosomas, especialmente el tema de la digestión celular. Entonces tenemos enzimas digestivas. Los lisosomas contienen una variedad de enzimas capaces de romper o digerir una amplia gama de moléculas. Ahí ya vimos que son sustancias, son hidrolasas. También reciclan lo que es la parte de los nutrientes. Los lisosomas descomponen los desechos del material celular, permitiendo el reciclaje de los diferentes nutrientes. Tenemos el tema de la autofagia. Los lisosomas también pueden digerir y reciclar partes dañadas o innecesarias de nuestra propia célula y realizan el proceso de la eliminación de patógenos. En el caso de las células inmunitarias, los lisosomas ayudan a destruir y a digerir las diferentes bacterias y virus invasores. Ahí me gustaría que nos acordáramos cuando veíamos muñequitos, esos muñequitos que eran como de una gelatina, que iban por la ciudad y se comían los carros, se comían las diferentes estructuras. Básicamente así es como funciona la digestión a nivel de los lisosomas. Ellos llegan, la encapsulan y ya dentro de ellos hay unas enzimas que se llaman las hidrolasas, que son las que se encargan de romper esa estructura que digirieron, ya sea para reciclarla o para hacer el proceso de inactivación y eliminación como ente patógeno. Tenemos también los peroxisomas. Los peroxisomas se parecen físicamente, digamos que son primos de los lisosomas, porque se parecen a nivel microscópico con los lisosomas, pero ellos provienen del retículo endoplasmático liso. Liberan enzimas como las oxidasas, ayudan principalmente al proceso de desintoxicación a nivel celular y predominan principalmente en los hepatocitos, porque nuestro hígado y las células que viven en el hígado, que se llaman hepatocitos, son las que se encargan de hacer ese proceso de oxidación por medio de las enzimas que se llaman oxidasas para ayudarnos al proceso de desintoxicación. Tenemos también dentro de las diferentes organelas las mitocondrias, que son las que se encargan de producir la energía. Aquí decimos, en nuestro caso que estamos en la ciudad de Ibagué, hablamos de que serían el Celsia. Ellas se encargan de producir la energía, de ayudarnos al proceso de respiración celular por medio de la formación del ATP, generan lo que es el proceso de apoptosis, que apoptosis es la muerte celular. Ellas también están en la capacidad de autorreplicarse. Las mitocondrias también tienen su propio ADN y forman forman ATP, que es adenosín trifosfato, que es, por decirlo así, la gasolina, como funcionan las células, la gasolina de las células, por así decirlo. Entonces, las mitocondrias, ya que estamos hablando de que sería la gasolina, entonces
Las mitocondrias son las que nos producen la gasolina en las células. Se encargan del proceso de respiración celular, entonces ellas son las que se encargan de producir el ATP por medio de un proceso que se llama ciclo de Krebs. También generan lo que es el proceso de apoptosis, que es la muerte celular programada. Se pueden autorreplicar y tienen su propio ADN, como lo decíamos anteriormente. Las mitocondrias tienen una membrana limitante interna y externa. Aquí tenemos esta imagen donde nos dirían que esta es la limitante externa que limita con el resto de la célula y esta es la parte de la membrana interna. La membrana limitante interna no es lisa, sino que tiene unos pliegues llamados crestas, que serían estos que estamos viendo en esta diapositiva de acá, en esta imagen de acá. Las mitocondrias tienen gran cantidad de enzimas oxidativas, digamos como estas que se encuentran por acá. Estas enzimas nos van a ayudar a realizar el proceso de captación y asimismo en el metabolismo del ciclo de Krebs nos ayudan al proceso de oxidación. La matriz mitocondrial es todo el espacio que se encuentra en el interior, es decir, como esta agüita o este juguito que estamos viendo acá en esta imagen. Las mitocondrias y la producción de energía. Las mitocondrias son las células o las centrales energéticas de la célula, convirtiendo los nutrientes en ATP, la moneda energética a nivel celular, por así decirlo, la gasolina. La respiración celular. Las mitocondrias llevan a cabo la respiración celular por un proceso donde liberan energía a partir de los nutrientes. También suministran energías. La energía producida por las mitocondrias alimenta toda la actividad metabólica y las funciones a nivel celular. Tenemos que las mitocondrias realizan la transformación de los sustratos. Sustratos vamos a llamarle a la materia prima, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, si ellas se encuentran grasa, van a producir ácidos grasos. Si encuentran carbohidratos o hidratos de carbono, vamos a decir que es la glucosa, y si encuentran proteínas, pues la unidad básica serían los aminoácidos. También tenemos el tema del citoesqueleto, que el citoesqueleto, por decirlo así, es aquellas estructuras, es lo que estamos viendo acá. Nosotros nos imaginamos que las células están nadando como en una piscina que no tiene forma, no tiene nada que lo sostenga, pero en realidad sí hay algo que lo sostiene y sería este citoesqueleto, que nos ayudan a que las organelas se mantengan, por decirlo así, en cierto lugar. Entonces, aquí encontramos estos que serían los microtúbulos, que son importantes en el proceso de la mitosis y las meiosis o en el proceso de reproducción celular. Y también tenemos filamentos como los filamentos de actina, que esos principalmente nos importan mucho a nivel de las células del miocito o de la célula muscular. Tenemos el núcleo, que el núcleo es el que manda la parada en la célula, es el que dice: vamos a realizar el proceso de reproducción celular, necesito que me haga el favor, señor retículo endoplasmático liso, y me produzca más lípidos, o le dice: necesito que me produzca más proteínas para ayudar a curarme la teja que tengo ahí por donde se me puede meter el agua, ¿sí? Algo así, que sería la membrana celular. Entonces, ellos son los que le dicen al retículo endoplasmático liso o rugoso que me produzca una u otra sustancia para ayudar también a proteger nuestra membrana celular. Entonces aquí tenemos que el núcleo del núcleo, es decir, este sería nuestro núcleo, y este núcleo que está dentro del núcleo se llamaría nucleolo. Este citoplasma que encontramos aquí se llamaría nucleoplasma. Y el núcleo se encarga de la síntesis de ARN, que viaja por el retículo sarcoplasmático y se sintetiza lo que se tenga que sintetizar para que luego se vaya al aparato de Golgi, que se empaqueta y asimismo se utiliza para dentro de la célula o se saca al exterior, dependiendo de la comunicación que exista. Aquí tenemos que el núcleo celular
y su importancia. Entonces, primero es un almacenamiento genético. El núcleo alberga el ADN, que consiste en todas las instrucciones genéticas para el funcionamiento de la célula. También realiza el proceso de control de actividades. El núcleo coordina y regula todas las actividades de la célula, como la división celular y, como lo hablábamos, la síntesis de proteína. Entonces nos dice, necesito más proteína, necesito menos proteína para que se pongan pilas y se produzcan adentro de la célula o se sinteticen. Y también realiza un proceso de comunicación. El núcleo intercambia información con el resto de la célula a través del ARN y con otras moléculas. Conclusión y resumen de las funciones celulares. Entonces tenemos que la membrana celular controla el flujo de las sustancias y la comunicación celular. La membrana celular nos va a funcionar prácticamente como esas puertas y al mismo tiempo como esos porteritos que va a dejar entrar o salir sustancias dependiendo de lo que necesite para mantener la homeostasis, que es el equilibrio del cuerpo. Tenemos el núcleo, que almacena el material genético, que es de suma importancia y coordina las actividades a nivel celular. Tenemos también las mitocondrias, que nos producen la energía necesaria para las funciones celulares. Tenemos el retículo endoplasmático, que sintetiza y modifica proteínas celulares. Y tenemos también el aparato de Golgi, que empaqueta, clasifica y distribuye las moléculas dentro y fuera de la célula. Y por último, tenemos aquí también los lisosomas, que digieren y reciclan los desechos y material de desecho a nivel celular. Bueno, espero que esta información te sirva para tener un poquito claro los aspectos básicos con respecto al tema de la célula y podamos avanzar y tener una comprensión en los diferentes sistemas de nuestro cuerpo.